Biblia de Cuentos presenta Cuando el orgullo dio mal ejemplo. Proverbios 16:18. La mañana en la ciudad de Valdenorte había despertado con una neblina densa que abrazaba los edificios de ladrillo gris. En la escuela secundaria, el sonido de la campana anunció el inicio de la jornada, un estruendo metálico que siempre lograba poner en marcha el engranaje de ruidos cotidianos. Zapatos escolares golpeando el suelo, puertas de casillero cerrándose y el murmullo incesante de cientos de adolescentes. En el salón 4B, sin embargo, el ambiente era distinto. Elías, el profesor de ética y literatura, se encontraba de pie frente a la gran ventana que daba al patio central. Tenía las manos entrelazadas detrás de la espalda y observaba el horizonte con una fijeza casi severa. A sus 38 años, Elías era un hombre que se enorgullecía de su impecabilidad. No solo su ropa carecía de una sola arruga, sino que su vida parecía estar organizada en cajones perfectos donde cada cosa tenía un lugar y una razón de ser. «Buenos días, jóvenes», dijo Elías, dándose la vuelta. Su voz era profunda y calmada, pero poseía una autoridad que solía silenciar cualquier cuchicheo de inmediato. Los alumnos respondieron al unísono con un saludo monótono. Elías caminó hacia su escritorio de madera oscura, donde su maletín de cuero rescababa con la precisión de una pieza de museo. Al sentarse, sintió un ligero pinchazo de incomodidad en el pecho, un peso que lo venía acompañando desde hacía 3 días. Aunque trataba de ignorarlo, el recuerdo de su discusión con el profesor Marcos se proyectaba en su mente como una película que no podía apagar. Había sido un martes por la tarde. Elías caminaba por el pasillo principal cuando vio a Marcos, el joven profesor de ciencias, moviendo unos estantes de libros del área de literatura para hacer espacio a una exposición de volcanes de cartón. Lo que para cualquier otra persona habría sido un inconveniente menor, para Elías fue un ataque directo a su soberanía. «¿Pero qué cree que está haciendo, Marcos?», había gritado Elías, su voz resonando en las paredes de concreto. «Este espacio está asignado a mis alumnos y a mis materiales. ¿Quién le dio permiso para invadir mi zona como si fuera el dueño de la escuela?». Marcos, que en ese momento sostenía un frasco de pegamento y una maqueta, se quedó helado. «Disculpe, profesor Elías, solo pensé que como sus clases terminaron temprano hoy», intentó explicar con voz suave. «Usted no está aquí para pensar, está aquí para seguir el reglamento», lo interrumpió Elías, con el rostro encendido por una ira que lo sorprendió incluso a él mismo. «Exijo que regrese todo a su lugar ahora mismo. Es una falta de respeto total a mi jerarquía y a mi tiempo». Varios alumnos de 4º año se habían detenido a mirar. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y miedo. Nunca habían visto al imperturbable profesor Elías perder los estribos de esa manera. Marcos, sintiéndose humillado, simplemente bajó la cabeza, pidió una disculpa sincera y comenzó a mover todo de vuelta, mientras Elías lo vigilaba con los brazos cruzados, negándose a aceptar el gesto de paz del joven docente. De vuelta en el presente, Elías sacó su cuaderno de notas. Al levantar la vista, notó que el aula estaba extrañamente silenciosa. No era el silencio del respeto que tanto le gustaba, sino un silencio de precaución. Sus alumnos lo observaban de reojo, como si estuvieran esperando a que el volcán hiciera erupción de nuevo. «Hoy continuaremos analizando los valores en la literatura clásica», anunció Elías, tratando de sonar natural. «Hablaremos sobre la humildad y cómo la soberbia ha sido la caída de los grandes héroes de la historia». La ironía de sus propias palabras le supo a ceniza. Se levantó y comenzó a escribir en la pizarra, con trazos firmes y elegantes. Soberbia versus humildad. El gis rechinó contra la superficie verde, un sonido que hizo que varios estudiantes se estremecieran. «Dígame, Santiago», dijo Elías, señalando a un joven que solía ser muy alegre, pero que hoy tenía la mirada clavada en su pupitre.
¿Qué entiendes por soberbia? Santiago se aclaró la garganta nervioso. Es cuando alguien se cree mejor que los demás, profesor, y cuando no quiere admitir que se equivocó, respondió el muchacho, evitando cuidadosamente mirar a Elías a los ojos. Un escalofrío recorrió la espalda del maestro. ¿Acaso Santiago lo decía por él, o era solo su propia conciencia jugando trucos? Elías caminó por el pasillo entre las bancas. El roce de su pantalón contra la madera era el único sonido en la habitación. Se detuvo junto a la ventana. Afuera, las nubes comenzaban a disiparse, dejando pasar algunos rayos de luz tibia. Exacto, continuó Elías, recuperando su tono magistral. La soberbia es una venda en los ojos. Nos impide ver que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Pero el verdadero problema no es cometer el error, sino negarse a rectificar por el simple miedo a perder una posición de poder. Mientras hablaba, Elías recordaba cómo el profesor Marcos lo había buscado al día siguiente para intentar hacer las paces. «Mire, Elías, no quiero que estemos mal, somos compañeros de trabajo», le había dicho en la sala de maestros, y él, con un orgullo que ahora le parecía absurdo, solo le había respondido con un frío: «Manténgase en sus asuntos y yo en los míos». Aquel rechazo a la reconciliación había creado una grieta no solo entre él y Marcos, sino en la esencia misma de lo que Elías representaba como educador. Él predicaba sobre la paz, pero habitaba en una guerra fría personal. Predicaba sobre el amor al prójimo, pero se negaba a perdonar una nimiedad. «Profesor», interrumpió Lucía, levantando la mano con timidez, ¿y qué pasa cuando alguien que se supone que debe darnos el ejemplo es el que actúa con soberbia? ¿Aún debemos respetarlo? La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas que agitaron a todo el salón. Elías sintió que el aire se volvía escaso. Lucía no era una alumna rebelde, era de las mejores. Su pregunta no era un desafío malintencionado, era una duda genuina nacida de la confusión que él mismo había sembrado. «El respeto», comenzó Elías, haciendo una pausa para ganar tiempo, «el respeto es un valor que debe mantenerse siempre, Lucía. Pero tienes razón en algo. Quien tiene más autoridad, tiene más responsabilidad de actuar correctamente. Si el líder falla, la enseñanza se pierde». Sus propias palabras lo golpearon como un látigo. Se dio la vuelta para escribir una cita bíblica que recordaba vagamente de sus lecturas dominicales. «Antes del quebrantamiento es la soberbia». Sus dedos temblaron un poco al sostener el gis. Sabía que estaba siendo un hipócrita. Estaba dando una clase magistral sobre la humildad, mientras su propio corazón seguía endurecido como una piedra. En el fondo del salón, dos amigos inseparables, Santi y Mateo, compartían un libro. Sin embargo, en lugar de la camaradería habitual, había tensión. Santi tironeó del libro hacia su lado, y Mateo respondió con un empujón brusco. Elías los observó. Normalmente habría intervenido con un comentario ingenioso o una corrección suave, pero hoy se sentía sin fuerzas. Elías regresó a su escritorio y se sentó, ocultando sus manos bajo la mesa para que nadie notara su inquietud. Observó el reloj de pared. Los minutos pasaban lentos, pesados, como si el tiempo mismo estuviera cansado de la farsa que se vivía en ese salón. Tienen 15 minutos para redactar un párrafo sobre cómo la soberbia afecta sus relaciones personales, dijo Elías, bajando la vista a sus papeles. Empiecen ahora. El rascado de los lápices sobre el papel comenzó a llenar el vacío. Elías cerró los ojos por un segundo. En su mente volvió a ver la cara de decepción de Marcos y el silencio de los pasillos después de su grito. Se dio cuenta de que no solo había herido a un colega, sino que había roto algo sagrado entre él y sus alumnos: la coherencia. Él, el gran maestro de Valdenorte, se había convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y lo peor de todo era que sus alumnos lo sabían, lo sentían en la frialdad de su voz y en la distancia que él mismo había puesto.
La soberbia no lo había hecho más fuerte, lo había dejado solo en una habitación llena de gente. Elías levantó la mirada y observó a Santiago y Mateo. Los dos chicos seguían dándose codazos, sus rostros antes amigables ahora estaban contraídos por una rabia sorda. No se daban cuenta, pero estaban imitando el patrón que habían visto en su maestro apenas unos días antes. La semilla del conflicto estaba plantada, y Elías, atrapado en su propia necesidad de tener la razón, no sabía cómo detener la cosecha que se avecinaba. En ese momento, el primer bloque de la historia se cerraba con una calma tensa. El escenario estaba listo para la confrontación. El orgullo de Elías había infectado el aula y la tormenta emocional entre sus alumnos estaba a punto de desatarse, obligándolo a mirarse en el espejo de sus propias acciones. El ambiente dentro del Salón 4B se había vuelto tan denso que parecía que el aire se podía cortar con las manos. Elías intentaba concentrarse en corregir unos exámenes en su escritorio, pero sus oídos estaban afinados hacia el fondo del aula. El roce de los lápices había cesado para dar paso a susurros cargados de veneno. Santiago y Mateo, quienes desde la primaria habían sido vistos como hermanos de otra sangre, estaban enfrascados en una disputa que escalaba por segundos. «Te dije que me lo devolvieras, no es tuyo», siseó Santiago, con los dientes apretados y el rostro encendido. «Y yo te dije que lo tomé prestado porque tú perdiste el mío la semana pasada. No me hables así», le escupió Mateo, empujando el banco de madera con un ruido seco que hizo que varios alumnos levantaran la vista, asustados. Elías sintió que un calor molesto le subía por el cuello. Su primer instinto fue levantarse y gritar, imponer ese silencio sepulcral que tanto le gustaba usar como escudo. Pero algo lo detuvo. Al observar a los dos chicos, vio una mímica terrorífica de sí mismo. La posición de los hombros de Santiago, el dedo acusador de Mateo, el tono de voz que no buscaba una solución, sino humillar al otro. Era como verse en un espejo deformante. «¡Ya basta!», gritó de pronto Santiago, perdiendo el control. Se puso de pie con tanta violencia que su silla cayó hacia atrás, golpeando el piso con un estruendo que resonó en todo el edificio. «Eres un aprovechado, no quiero volver a hablarte en la vida». Mateo no se quedó atrás, se levantó también, encarando a su amigo a pocos centímetros de distancia. «Pues mejor, nadie te aguanta con ese orgullo que te cargas». En un parpadeo, lo que eran palabras se convirtieron en manos volando. Santiago empujó a Mateo contra la estantería de libros y este reaccionó intentando lanzar un golpe que afortunadamente solo rozó el hombro de su compañero. El caos se desató. Los demás alumnos se levantaron, algunos gritando, otros retrocediendo hacia las paredes, mientras los dos amigos se forcejeaban, tirando cuadernos y estuches al suelo. «¡Alto! ¡Deténganse en este momento!». La voz de Elías tronó por encima del desorden. El maestro llegó hasta el fondo del salón en 3 zancadas largas. Con una fuerza que rara vez usaba, tomó a cada uno por el brazo y los separó, poniéndose en medio de ambos. Respiraba agitadamente y la ira que había estado reprimiendo por su propia culpa interna estalló contra los niños. «¿Qué creen que están haciendo?», les recriminó Elías, su voz vibrando de indignación. ¿Es esta la forma de comportarse en una institución educativa? Son amigos, son compañeros. ¿Cómo pueden rebajarse a usar los puños por una tontería? Me dan vergüenza». El salón quedó en un silencio absoluto, un silencio que dolía. Santiago tenía el labio temblando, no de miedo, sino de una rabia contenida que estaba a punto de desbordarse. Mateo tenía los ojos llorosos, pero mantenía la mandíbula rígida. Elías esperaba que se disculparan, que bajaran la cabeza ante su autoridad, que reconocieran su falta, pero lo que recibió fue algo que no esperaba. Santiago levantó la mirada y fijó sus ojos en los de Elías. No había rebeldía gratuita en sus pupilas, sino una lógica aplastante y dolorosa. «¿Por qué nos grita a nosotros, profesor?», preguntó Santiago con la voz quebrada. «Usted hizo lo mismo el martes. Usted se enojó con el profesor Marcos por una tontería de unos libros. Él le pidió perdón y usted lo trató como si no fuera nadie. Nosotros solo estamos haciendo lo que usted nos enseñó.
que el que tiene la razón no tiene por qué perdonar. Las palabras de Santiago fueron como bofetadas físicas para Elías. El maestro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Intentó articular una respuesta, una defensa o una reprimenda sobre el respeto a los mayores, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La verdad era un muro contra el que acababa de chocar a toda velocidad. El resto de los alumnos asintieron levemente, confirmando la sentencia de Santiago. En ese momento, Elías no era el maestro ejemplar, era el cómplice de la violencia de sus propios alumnos. Elías retrocedió un paso, soltando los brazos de los chicos, se sintió pequeño, desnudo frente a la mirada de 30 adolescentes que habían aprendido de él que el orgullo era una virtud. El peso de la Biblia que solía leer, de los versículos sobre la humildad que citaba de memoria, cayó sobre su conciencia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. El quebrantamiento estaba ocurriendo justo ahora, en medio de un salón desordenado y corazones juveniles heridos. Fue entonces cuando sucedió. El silencio fue interrumpido por un aleteo suave, un sonido casi imperceptible comparado con los gritos de hace unos momentos. Todos los ojos se desviaron hacia la ventana principal del salón. Una paloma de un blanco tan puro que parecía brillar con luz propia descendió del cielo gris y se posó con delicadeza en el marco de madera de la ventana. No se asustó por la presencia de los humanos ni por el desorden del aula. Simplemente se quedó allí, quieta, con sus pequeños ojos oscuros observando directamente hacia donde estaba Elías. El tiempo pareció detenerse. La luz del sol, que finalmente lograba romper las nubes, atravesó las alas de la paloma, creando un aura de paz que inundó el salón. Para Elías, la presencia del ave no fue una casualidad. En su corazón sintió una sacudida eléctrica. Era como si esa paloma fuera un testigo enviado para observar el estado de su alma. La paz que emanaba del animal contrastaba violentamente con la tormenta de soberbia que él había cultivado en el aula. Miró a la paloma y luego a sus alumnos. Vio a Santiago y Mateo todavía con los puños cerrados, pero con la mirada perdida en el ave. Vio a Lucía, que lo observaba con una mezcla de tristeza y esperanza. Elías recordó un pasaje que su abuela le decía cuando era niño. El Espíritu de Dios no habita donde hay ruido y rencor, sino donde hay espacio para la paz. Elías se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo. Su autoridad no se restauraría con más gritos ni con reportes de conducta. Su autoridad estaba muerta porque su integridad estaba rota. La paloma seguía allí, arrullando suavemente, un sonido que para Elías era un llamado al arrepentimiento. El orgullo, que hasta hacía unos minutos era su armadura, se sentía ahora como una prisión pesada y asfixiante. «Tienen razón», susurró Elías, apenas audible. «¿Qué dijo, profesor?», preguntó Mateo, limpiándose una lágrima con la manga del suéter. Elías respiró hondo, sintiendo que algo dentro de su pecho empezaba a crujir como el hielo rompiéndose bajo el sol de primavera. Miró de nuevo a la paloma, que seguía imperturbable en la ventana, y luego se dirigió al centro del salón. «Dije que tienen razón», repitió, esta vez con voz clara, pero sin rastro de la antigua dureza. Santiago, Mateo, lo que vieron el martes fue un hombre que dejó que su orgullo fuera más grande que su vocación. Les pedí que fueran mejores que yo, pero les di las herramientas para ser peores. Yo no tengo derecho a pedirles que se perdonen si yo mismo no he sido capaz de buscar al profesor Marcos para enmendar mi error. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Nunca, en la historia de Valdenorte, un maestro se había humillado de esa manera frente a sus alumnos. Elías sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero no por debilidad, sino por una liberación que no conocía. La paloma batió ligeramente sus alas, sin irse, como si estuviera esperando el acto final de esa lección que no estaba en los libros. El nudo de la historia se tensó por última vez. Elías sabía lo que tenía que hacer. No bastaba con reconocerlo ante ellos. El daño a la armonía de la escuela ya estaba hecho.
El orgullo había dado un mal ejemplo, y solo una humildad radical podría revertir el veneno que se había esparcido por el aula. El silencio que siguió a la confesión de Elías no era el silencio tenso de antes, sino uno cargado de asombro. Los estudiantes, acostumbrados a ver en sus maestros figuras infalibles y a veces distantes, contemplaban ahora a un hombre que, al reconocer su fragilidad, se volvía mucho más real ante sus ojos. Elías se mantuvo de pie en el centro del aula, sintiendo cómo el peso que le oprimía los hombros durante días comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una extraña ligereza. La paloma blanca seguía posada en el marco de la ventana. Sus plumas resplandecían con la luz del mediodía que ahora bañaba todo el salón. Parecía un centinela de paz, custodiando el momento en el que el orgullo finalmente cedía ante la verdad. «No basta con decir que me equivoqué», continuó Elías, mirando a Santiago y a Mateo, quienes habían bajado los puños por completo. «El perdón no es una palabra que se lanza al aire para salir del paso. Es un puente que se construye con acciones. Si yo quiero que ustedes aprendan a resolver sus diferencias, debo ser el primero en poner los cimientos de ese puente». Elías caminó hacia su escritorio y con manos que ya no temblaban, tomó su teléfono interno de la escuela. Marcó la extensión del laboratorio de ciencias. El resto de la clase observaba conteniendo el aliento. «Profesor Marcos», habla Elías. «Sí, Elías del 4B. ¿Podría subir un momento a mi salón? Es un asunto urgente». «No, no es nada malo, se lo aseguro. Solo necesito que me conceda unos minutos frente a mis alumnos». «Gracias, lo espero». Colgó el auricular. El tiempo que transcurrió entre la llamada y el sonido de los pasos en el pasillo pareció eterno. Elías aprovechó esos minutos para observar a su grupo. Vio cómo Santiago y Mateo se miraron entre sí, ya no con odio, sino con una confusión que empezaba a transformarse en arrepentimiento. El ejemplo del maestro estaba calando más hondo que cualquier sermón de 1 hora. La puerta se abrió suavemente y Marcos apareció. El joven profesor de ciencias se veía cauteloso, casi esperando otro regaño o un nuevo conflicto. Se detuvo en el umbral, observando el desorden de libros en el suelo y el rostro serio de Elías. «¿Pasó algo, profesor? Los chicos se ven…», comenzó Marcos, pero Elías lo interrumpió con un gesto suave. «Profesor Marcos, le pedí que viniera porque les estaba dando a mis alumnos una lección sobre la soberbia. Y me di cuenta de que el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer era yo mismo», dijo Elías con una voz que resonó en todo el salón. «Quiero pedirle una disculpa pública por mi comportamiento del martes. Fui grosero, fui soberbio y no tuve ninguna consideración por su trabajo ni por su persona. Me dejé llevar por un orgullo tonto y al hacerlo, traicioné los valores que se supone debo enseñar en este aula. ¿Podría perdonarme?». El asombro de Marcos fue evidente. Sus cejas se levantaron y una sonrisa de alivio comenzó a dibujarse en su rostro. «Por supuesto, Elías. Todos tenemos días difíciles. No se preocupe por eso, de verdad». Ambos maestros se estrecharon la mano en el centro del salón. Fue un gesto sencillo, pero para los alumnos del 4B fue un terremoto emocional. El muro de cristal que Elías había construido alrededor de su autoridad se había roto, pero en su lugar había surgido algo mucho más poderoso: el respeto mutuo basado en la honestidad. Marcos retiró con una palmada amistosa en el hombro de Elías. El maestro de ética volvió a mirar a los 2 chicos que habían iniciado la pelea. «¿Y bien?», preguntó Elías con una sonrisa suave. «¿Qué vamos a hacer nosotros?». Santiago fue el primero en reaccionar. Miró a Mateo, cuyo ojo aún estaba un poco enrojecido por el forcejeo. «Perdóname, hermano. El borrador no valía la pena. Fui un tonto al empujarte así». Mateo no esperó un segundo más y le dio un abrazo a su amigo. Un abrazo de esos que sellan las paces de verdad. «Yo también, Santi. Me puse como un loco por nada.
no volverá a pasar. En ese preciso instante, un murmullo de alivio recorrió el salón. Algunos alumnos aplaudieron, otros simplemente sonrieron, sintiendo que la nube gris que había habitado el aula finalmente se había disipado. La atmósfera era ahora cálida, vibrante y llena de una esperanza renovada. Elías caminó hacia la ventana. La paloma, al sentir su cercanía, no voló de inmediato. Inclinó su cabecita hacia un lado, como si le diera un último vistazo de aprobación al hombre que finalmente había entendido la lección. Elías recordó entonces el versículo que había escrito en la pizarra: «Antes del quebrantamiento es la soberbia». Comprendió que el quebrantamiento no era un castigo, sino la ruptura necesaria de la cáscara dura del ego para que pudiera brotar la verdadera humanidad. «Recuerden esto siempre, jóvenes», dijo Elías señalando hacia el ave. «El orgullo es una carga muy pesada que solo nos hace caminar más lento. La humildad, en cambio, nos da alas. No tengan miedo de reconocer sus fallos. Pedir perdón no es perder una batalla, es ganar una paz que el orgullo nunca podrá conocer». Con un aleteo elegante y rítmico, la paloma blanca emprendió el vuelo, elevándose hacia el cielo azul de Valdenorte hasta convertirse en un punto brillante en el horizonte. Elías sintió una paz que no recordaba haber tenido en años. Esa tarde, cuando las clases terminaron, Elías no salió corriendo hacia su auto como de costumbre. Se quedó un momento más, limpiando la pizarra y ordenando los pupitres. Al llegar al cartel que decía «El respeto es la base de toda relación», lo miró con otros ojos. Ya no era solo una frase pegada con cinta, era una verdad que él mismo había encarnado ese día. Al salir de la escuela, se cruzó de nuevo con Marcos. «Oye, Elías», le llamó el profesor de ciencias, «¿te gustaría un café? Necesito ayuda con unos textos para la feria de ciencias y creo que tú eres el mejor para eso». Elías sonrió, sintiendo cómo el círculo de la reconciliación se cerraba por completo. «Me encantaría, Marcos, me encantaría». La historia de Elías y sus alumnos se convirtió en una leyenda suave en los pasillos de Valdenorte, no por la pelea, sino por lo que vino después. Porque ese día, todos aprendieron que la enseñanza más poderosa no es la que viene impresa en las páginas de un libro, sino la que se escribe con el ejemplo de un corazón dispuesto a decir: «Me equivoqué, lo siento». La soberbia había intentado dar un mal ejemplo, pero la gracia y la humildad terminaron escribiendo el capítulo más hermoso de sus vidas. Elías comprendió que, a partir de ese momento, su aula no solo sería un lugar para aprender literatura, sino un refugio donde la verdad y el perdón siempre tendrían un lugar en el pupitre de adelante. Y así, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, la sombra de la soberbia desapareció por completo, dejando en su lugar la luz clara de una enseñanza que duraría para siempre. Elías aprendió que su papel como guía no radicaba en ser perfecto, sino en ser íntegro. Al humillarse ante sus alumnos, les dio la herramienta más valiosa para la vida, la capacidad de restaurar lo que el enojo rompe. Como dice la Escritura, la soberbia precede a la caída, pero la humildad precede a la honra.